Pero, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia en Isaías capítulo 57? Hoy vamos a compartir algo cortito. Vamos, te escucho quejar. Vamos a compartir algo cortito que el Señor en estos días estuve leyendo, ¿no? Y un poco rememorando el día de los amigos, ¿no? Cómo nos hemos quedado con personas que seguramente cada uno de nosotros tenemos algún amigo o una amiga que ha marcado nuestro camino, ¿sí? Se ha presentado en algún momento, ha hecho una diferencia, ha marcado las cosas que nosotros decimos, nos ha confrontado a veces con las cosas que nosotros no queríamos escuchar, porque a veces los amigos están para eso, son para realmente mostrarnos los errores que a veces tenemos, acompañarnos en la buena, acompañarnos en la mala, pero fueron porque marcaron la diferencia, hicieron una diferencia. Y hoy vamos a ver vidas que hacen diferencia, ¿sí? Que marcan una diferencia en el lugar donde les toca vivir, en el lugar donde tienen que estar. Isaías, el capítulo 57, es un capítulo que habla justamente de dos maneras de verla, dos personas, dos corazones, dos estilos de vida. Y hoy quiero que veamos eso para que podamos entender cuál es el corazón que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hacia dónde apunta el Señor cuando expresa su palabra, las cosas que nosotros debemos vivir, modelos de vida. Hoy vivimos en una sociedad en la cual no hay méritos, no hay gente que se las premia por las buenas cosas que hacen, al contrario, a veces se las premia por las malas cosas que hacen, no hay esfuerzo por parte de las personas para ganarse algo, todos queremos recibir las cosas de arriba, hemos perdido la cultura de trabajo, y nuestra sociedad se ha ido casi amoldando a ser casi homogénea, no hay diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque se han eliminado las diferencias que por ahí había en las personas, como el estudiar, como el tener que trabajar, como el poner el esfuerzo, el salir adelante, el estar preocupado por las personas. Vivimos al revés en una sociedad que ha cambiado los valores por cosas que son superfluas o son pasajeras o cosas que no tienen profundidad. Y nos vamos quedando con ese modelo. Y hoy está determinado a cambiar todas las cosas que nos rodean, a redefinir las cosas. Se ha redefinido la familia, se está redefiniendo la escuela, ya no es la que enseña, sino la que contiene. Se está redefiniendo el rol del varón, ya no necesita que sea brusco, sea fuerte, sino que sea más afeminado, con otros tintes más dóciles. Se está redefiniendo la mujer, ya la mujer no tiene que ser la delicada, la mujer que, como dice la palabra de Dios, que se preocupe de las cosas de la casa, porque justamente Dios la diseñó para eso, sino que se diseñó ahora al revés. No sé si han visto las publicidades, pero siempre parece una persona con el pelo corto, toda la cara así bien formada como hombre, y son mujeres. Y están actuando eso, se redefine todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nos enseñaron hace 20, 30 años atrás, 10 años atrás, se está redefiniendo la historia. El otro día hablaba con unos chicos y lo conté en la reunión que decían que se estaba tratando de sacar a Jesús de la historia. Nosotros aprendimos la historia antes de Cristo, después de Cristo. Pero los chinos, ¿sí? Porque les gusta esto de sacar a Dios del medio, están pensando en un sistema universal en el cual el tiempo no se define ni por la edad de la Tierra ni por el cristianismo, que son las dos cosas que hoy se están formando, o sea, que nosotros tomamos los años, antes de Cristo, después de Cristo. Para sacar a Cristo, para poder sacar a Dios de la historia y hacer una nueva redefinición del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque ahora podemos llegar al espacio con todo este nuevo satélite que está mandando imágenes que se ven a millones de años de luz, y no es lo mismo el tiempo allá que el tiempo acá. Entonces hay que redefinir el tiempo, hay que redefinir cómo se cuenta el tiempo. Entonces, ante ese mundo que nosotros nos encontramos, ante ese mundo que está cambiando a nuestro alrededor, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estar abiertos a lo que la palabra del Señor nos quiere marcar a nosotros en este tiempo, porque hay cosas que no cambian. Dios no cambia, sigue siendo el mismo cuando creó el primer día el mundo, sigue siendo igual hoy y va a seguir siendo después cuando termine todo esto y pasen los tiempos de tribulación y venga el tiempo del reino del pueblo de Israel y venga a buscarnos a nosotros, a arrebatarnos en el aire para estar con Él. Entonces todas esas cosas, el Señor sigue siendo igual, pero el mundo va a cambiar. Decía la palabra, el escritor, todo, aunque el mundo y la tierra, los cielos y la tierra pasen, mi palabra no pasará, porque Él permanece igual. Y dice aquí en Isaías, el capítulo 57, vamos a leer algunos versículos, no todo el capítulo, pero vamos a leer los primeros 6 versículos, porque en los primeros 6 versículos encontramos las dos clases de personas. Dice, perece el justo, versículo 1, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda.
que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en paz, descansarán de sus hechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación adúltera y de la fornicaria, ¿de quiénes habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y en ellas derramaste libación, y ofreciste presentes. ¿No habré de castigar estas cosas? Y comienza siguiendo detallando todo lo que es el pueblo. Uno se pone a pensar en esto y dice, bueno, prácticamente está hablando de personas que son comunes y corrientes, personas que viven en el mundo, ¿sí? La hechicería sabemos que está condenada por Dios, todo lo que es a la adivinación y todas esas cosas, hoy se le ha dado un tinte más romántico, más no tan malo, ¿sí? Cada uno de los gobiernos, existe alguien que adivina el futuro, alguien que predice qué decisiones se tienen que tomar. Miren los equipos de fútbol nomás. Encontramos un equipo de Boca, de River, por hablar de algunos que tienen siempre su chamán, alguien que le dice cómo va a ser el resultado del siguiente partido. O sea, estamos en una sociedad en la cual muchos decimos no es real lo que Dios está pidiendo, no tenemos que confiar en eso, pero tenemos muchos lugares donde la gente está ejerciendo esto y lo vive con libertad. Encontramos en los diarios que siempre hay personas que dicen, bueno, juega Argentina con, no sé, ponerle Brasil, y ya sale un gurú de decir cuánto va a salir ese partido y quién va a ganar la final para decir es el campeón. Entonces, esa es la sociedad donde nosotros vivimos. ¿Cómo marcar diferencia en un lugar así? ¿Cómo marcar la diferencia en un lugar que está caído? Miren, rasgo que tiene esta generación. La primera la vamos a ver allí en el versículo 3. Mas vosotros llegaos acá, hijo de la hechicera, generación adúltera y de la fornicaria. Es interesante que el Señor, cuando le habla a esta generación, toma un tono despectivo, o un tono, no tono despectivo, sino un tono de enojo. Veníos acá vosotros, hijos de, empieza a decir, y comienza a detallar. Tres cosas dice de la generación. Primero dice una generación, como dice allí, versículo 3, mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación adúltera y fornicaria. Las tres cosas tienen el mismo sentido. Vivir sin Dios y vivir sin límites. Esa es la generación que nosotros estamos viendo hoy. Una generación que se levanta sin Dios y sin límites. No hay Dios en las escuelas. El otro día leí una frase que es interesante. No se le permite leer a los chicos la Biblia en la escuela, pero sí se le permite leer en la cárcel a los presos la Biblia. Y dice el comentarista la frase, si le permitieran leer la Biblia en las escuelas, tal vez las personas no tendrían que leerlas en la cárcel. Pero sacamos a Dios de los lugares donde nosotros tendría que estar. Una generación sin Dios es una generación que no tiene límites. Una generación sin Dios es una generación apóstata. ¿Saben que la palabra adulterar, creo que son dos cosas que no hablamos mucho en nuestra sociedad, porque está tan metido en nuestra sociedad el adulterio y la fornicación, que nos olvidamos de que es una generación que está caída. El adulterio todos sabemos que es la infidelidad. Dejar de ser leal a un hombre o a una mujer con la cual me casé y asumí un compromiso para toda la vida por otra persona que no es de mi matrimonio, no es ni siquiera mi cónyuge. Ese sería el primer punto, el adulterio. Es la capacidad de apostatar, de negarse a seguir siendo fiel. Pero cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de un acto que es previo al matrimonio, que ya no tiene que ver con la lealtad, sino con el desenfreno. ¿Vos escuchaste lo que dice la generación que está viviendo hoy? Dice que son una generación más feliz porque viven mejor la sexualidad que nosotros, los que ya somos de hace 10, 20, 30, 40 años más atrás. Son más felices porque pueden ejercitar con más libertad un estilo de vida sin límites. Entonces, cuando una generación saca a Dios, es por consecuencia que va a ser una generación sin límites. Esa es la generación que estaba viviendo en la época que Isaías escribe. ¿Qué otra característica más tenía esa generación? Dice allí a continuación, versículo 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua?
no sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa. La segunda de las características de esta generación en la cual está describiendo Isaías es una generación, ¿sí?, que utiliza, o mejor dicho, justifica su accionar. La generación que nosotros vivimos hoy es una generación que para todos se justifica. Es justificable no trabajar, es justificable mentir, es justificable no esforzarse, es justificable no vivir una vida de compromiso, es justificable mentir en todos los aspectos, ya sea que esté en el trabajo, ya sea que esté en la escuela, mintiendo con un examen o con no, es justificable tener una aventura con otra persona que no sea mi cónyuge, todo se justifica. De alguna forma le cambian la forma de expresarse, la cual que la persona que lo comete no es tan mala. Y no es mala porque lo hace, sino porque realmente lo hace, pero se justifica de tal manera que se hace quedar como si fuera una víctima de la situación o que fuera inocente de esa situación. Ahora, esta generación, decía el escritor acá, dice, levanta su lengua contra quién ensanchaste. Está diciendo, el escritor está diciendo, no que no solamente vivir una vida sin Dios, y no una vida sin límites, sino está diciendo, están viviendo una vida en la cual se justifica con sus palabras. Y dice, con un tono burlón. ¿Sabe que la palabra en el original, burlarse allí, está hablando con un tono despectivo, malicioso, y también, como se dice, con palabras que lastiman? Esa es la generación que estaba viviendo en ese momento. Esa es la generación que no estaba marcando la diferencia. Una generación sin Dios, sin límites, por consecuencia, una generación que se autojustificaba. Y termina diciendo acá, el escritor dice en el versículo 4, cuando termina, no sois hijos rebeldes, generación mentirosa, que enfervorizáis con los ídolos debajo de todo lo frondoso, sacrificáis los hijos en los valles, debajo todos los peñascos. La tercera característica de esta generación es una generación insensible. No nos mueve nada. No nos mueve nada. No hay valor por la vida, lo vemos con el tema de los abortos. No hay valor por defender al más débil. Versículo 1 y 2 comienza diciendo, perece el justo y no hay quien piense en ella, dice. O sea, muere una persona que hace las cosas bien y que da igual si lo hizo o no, si murió, si no murió. Hay una falta de sensibilidad en las cosas que nos pasan. No se mueve la gente que está afuera. A veces no nos movemos nosotros. Como cristianos ya hablo. Que a veces no nos mueve nada las cosas que pasan las personas a nuestro alrededor. A esa generación le termina diciendo Dios, generación rebelde y mentirosa. O sea, no solamente una generación sin Dios, no solamente una generación que se justifica, sino una generación insensible. Ahora, ustedes se dieron cuenta que el escritor de Isaías le escribe a un pueblo que es de nombre cristiano, al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Israel le escribe. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que aquellos que se llaman cristianos estén viviendo bajo estas tres normas que se supone que es el pueblo de Dios y tendré que estar viviendo ¿con qué? Con Dios, con los límites de Dios, viviendo de una manera sensible, no insensible, y viviendo de una manera sin justificarse? Hoy justificamos todo. Justifico el no participar por un trabajo, justifico el no venir por una salida, justifico por una cosa, justifico por la otra, y justificamos y seguimos adelante. Total, no pasa nada. Es lo que dice el versículo. Mira lo que dice cuando termina el versículo 6. En las piedras finales del valle, del peñasco, en ellas son su suerte, y en ellas derramaste libación y ofreciste presente. Dice ahí, ¿no habré de castigar estas cosas? A nosotros parece que no nos pasa nada. Hoy nosotros miramos una generación injusta. Personas que cometen un delito y salen sin nada. Personas que roban, no les pasa nada. Personas que mienten en su trabajo por quedar bien con otra persona o por justificar algo en su laburo, no pasa nada. Personas que pueden mentir en una licencia, personas que pueden mentir en una cosa, en la otra, y no pasa nada. ¿Has visto a alguien que pague por las consecuencias de sus actos? En todos los ámbitos que nosotros vemos,
no pasa nada. Y pensamos que nosotros, como Dios es amor, como Dios es un Dios de misericordia, no nos va a pasar nada. Y dice acá, cuando termina, dice, ¿no habré de castigar estas cosas? En otra versión, que lo había notado acá, en otra versión termina diciendo, ¿se creen que yo no voy a pronunciar palabras? Como diciendo, ¿se creen que van a poder vivir así y yo voy a quedar inmune a todo lo que están haciendo? ¿Saben qué? Tal vez hoy en esta noche haya personas que están así, que estén viviendo sin Dios, que estén viviendo sin el consejo de Dios en sus vidas, que estén viviendo un cristianismo solo de nombre. Hoy nuestro cristianismo está desvirtuado. No tiene poder, no tiene fuerza, no tiene capacidades, no tiene el deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque muchas cosas son alimentadas para nuestra carne, para lo que nosotros queremos. Esa es la otra de las características de la generación, que piensa en qué cosa, en uno mismo. Qué triste cuando Pablo tiene que mandar a alguien que lo suplante en su trabajo como líder y encuentra a uno y dice, porque todos buscan lo suyo, pero este busca la obra de Cristo. O sea, con una mano le sobraban dedos porque tenía tan solamente uno para mencionar. Pero con la otra mano para decir, quienes viven como Dios les sobraban dedos. Sin Dios y haciendo las cosas les sobraban dedos de la mano. Ya vivimos en una generación así. Esa es la generación que no marca diferencia. Es la generación que vive plasmado con el mundo como lo está viviendo ahora. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros así? ¿Estamos viviendo sin ese consejo de Dios en nuestra vida? ¿Estamos viviendo de la manera en que nada nos mueve en las cosas que tenemos que hacer? Y pasan los años y ponemos excusas, y siguen pasando los años y no me muevo, y no sirvo, y no crezco, y no me comprometo, y no me hago las cosas. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas. Y siempre hay un después. Después lo voy a hacer. Más adelante lo voy a hacer. Cuando termine de pagar esto, cuando termine de comprar aquello, cuando termine de hacer este otro plan, cuando los chicos terminen de recibirse, cuando aquello... Y siempre hay algo que posterga los planes del Señor. ¿Por qué? Porque queremos ser primero lo nuestro. Queremos ser primero lo que a nosotros nos mueve, lo que a nosotros nos place. ¿Saben que hay un pasaje ahí del mismo capítulo 57 que no hemos leído? Dice ahí en el versículo 10, en la multitud de tus caminos te cansaste. Dice, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor y en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Sabes lo que le está diciendo? Ustedes saben que están haciendo las cosas que no llenan. Y aún así se bajonean un tiempo, pero después vuelven a tomar fuerzas y siguen haciendo lo mismo. Esa no es la generación que Dios espera de nosotros. Esa no es la respuesta que el Señor espera ante su propósito. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Capítulo 57, versículo 1 y 2. Nombra dos personas. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en paz. Descansará de sus hechos todos los que andan delante de Dios. Las dos personas son acá justo, que es una persona recta, pero el piadoso habla de una persona íntegra. Una persona que es íntegra en todo lo que hace. ¿Saben lo que es la integridad? Que nunca se habla muchas veces en la escuela, a veces lo nombramos en la iglesia, pero es la consecuencia de lo que digo con lo que hago. Es la asociación de lo que mi boca dice con lo que mis acciones hacen. Y nosotros vivimos así, en la disociación de lo que yo digo, pero no lo hago. Qué feo que es eso. Qué terrible para una persona, que dice que cree en Dios, que tenga una disociación de esto. Ahora, esa generación que marcaba la diferencia, que eran poquitos, tenían dos características. La primera de ellas, dice allí en el versículo 2 cuando termina, todos los que andan delante ¿de quién?
Ah, pero qué bien cómo estaba atenta. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis, ahí vamos a volver a Isaías. Génesis 17, 1. Dejen el dedito ahí en Isaías porque ahora volvemos para allá. Génesis 17, 1 dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Ahí bien? 99 años. Mi abuelo llegó a los 98. Queríamos los 100, pero antes, dos años antes se bajó y dijo: listo, me voy con el Señor. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Perfecto. ¿Sabes qué utiliza ahí la palabra perfecto? Voy a utilizar la misma palabra, íntegro. Anda delante de mí y sé íntegro. Se lo decía Dios a quién. ¿Quién era el que estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Versículo 1. ¿A quién se lo decía Dios? Abraham. Se lo decían a Abraham. No a Abraham, se lo decían a Abraham de la Biblia. Se lo decían a Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto, sé íntegro. Porque es eso lo que el Señor está esperando, que nuestras acciones delante de Él sean en conciencia del que nos acompaña en todo lado. Nos acompaña cuando estamos abriendo el celular. Nos acompaña cuando empezamos ahí a dar vueltas por Facebook. Bueno, Instagram no tengo. Instagram, no sé, YouTube. Decime otras redes sociales. Twitter, ¿cuál otra? TikTok. Bueno, esa ya no entro a esa. Pero, ¿en cuántas de esas cosas tenemos conciencia de que Dios está ahí? Me quedo mirando tele. Ahí, esta noche me veo una peli. Total, mañana no me toca ir a laburar. Está bien, vete una peli, pero ¿qué estoy viendo cuando me quedo a mirar? ¿Qué estoy viendo cuando estoy mirando? ¿Qué hay ahí que yo pueda decir, wow, esta película tiene algo interesante para sacarlo? Y no estoy diciendo que tengamos que ser personas que no nos sentamos a ver un programa de televisión, personas que no nos sentamos a ver una película, personas porque todas esas cosas son parte también de nuestra vida. Hemos visto películas cristianas, estábamos en cuarentena y me acuerdo que nos pasamos lista de 40 películas para ver. Y al principio decíamos, uy, tenemos un montón de tiempo, y pasó la cuarentena y se nos acabaron las películas, las 40 días, y después dijimos, ¿ahora qué vemos? Y empezamos a repetirlo. Pero no estoy diciendo que no hay que ver. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que vemos? Si Dios está ahí. José decía, ¿cómo puedo yo pecar contra Potifar acostándome con la señora de Potifar? Si el Señor, ¿cómo puedo hacer esto si el Señor está conmigo? Él no caminó con el Señor. ¿Y cómo caminaba? Con el Señor todos los días. ¿Cómo caminamos nosotros todos los días? ¿Somos de los que marcamos diferencia o somos igual que el resto, uno más del montón que dice ser una cosa que no es? La primera de las cosas, la característica de que marca diferencia, anda con el Señor. Y anda con el Señor en todos los lados. La segunda de las características no la leímos, volvamos a Isaías, capítulo 57, y el versículo 15, dice, porque así dijo el alto, el sublime, que habita en eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito, dice, en la altura, en la santidad. O sea, vive allá. Pero ¿qué dice ahora? Y con él, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La primera característica de una generación que marca la diferencia es que conciencia de Dios, anda delante del Señor. La segunda de las cosas, está acá, tiene un corazón contrito y humilde. ¿Sabes lo que significa ahí? Bueno, ahí no utiliza la palabra contrito, pero la traducción es contrito, quebrantado. ¿Sabes lo que quiere decir quebrantado? ¿Nunca se te cayó un vaso de vidrio en tu casa? No, eso no puede ser. Más cuando tenés chicos chiquititos, no pasa nunca que se te caiga. ¿Se te ha caído un plato de vidrio en casa? O aunque no sea de vidrio, de porcelana. ¿Sí? ¿Cómo queda ese plato cuando queda? Ahí en el piso o lo que se nos caiga. Mira, ¿cómo queda Israel? Así. Hecho pedazo. Bueno, la palabra quebrantado significa justamente eso. Que cuando está
el ser humano tiene esa capacidad de estar delante del Señor con un corazón quebrantado, que significa con un corazón necesitado del Señor. Es una persona que realmente entendió lo malo de las cosas que has hecho y no está dispuesto a volver a ese camino porque sabe que le avergüenza las cosas que hizo. Yo te pregunto, ¿estás avergonzado de las cosas malas que hacemos? A veces pareciera que somos perfectos, que no cometemos pecado, que perdemos la insensibilidad por las cosas que hacemos. Y seguimos la vida sin pedir perdón al Señor, seguimos la vida ocultando las cosas allá abajo, ahí donde nadie las ve. Es lo que nosotros creemos. Pero un corazón contento es un corazón que realmente se da cuenta de que lo que hizo está mal. Y un corazón, un espíritu ahí que dice humilde, este es más fácil. Porque es aquel justamente que no piensa más de sí mismo, pero tampoco piensa menos de sí mismo. No es aquel que cree que lo puede hacer todo, pero tampoco es aquel que dice, yo no puedo hacer nada. Porque los dos pensamientos, en los opuestos distintos, los dos pensamientos están mal. Pero el pensamiento ¿cuál es? Con humildad. Las cosas que puedo hacer, las cosas que no puedo hacer. ¿Sabes cuál es la segunda característica? Una persona que depende del Señor. Depende del Señor. ¿Para qué tenemos que depender del Señor? Termina diciendo ahí, y con esto terminamos, para hacer, dice, vivir el espíritu y para hacer vivificar el corazón. ¿Sabes que las dos palabritas que están allí, ¿sí? Hacer vivir significa modelar el carácter, la conducta. Estábamos hablando de andar delante del Señor. ¿Y qué está diciendo acá el escritor? Está diciendo al final, modelar el carácter, para hacer vivir, para que realmente entiendas que vivir la vida cristiana, la vida diferente, depende de que vos estés agarrado al Señor. Depende de eso. Y la segunda de las cosas es vivificar. Significa encender, avivar. Qué lindo, ¿no? Yo ahora disfruto del gas. Pero sé que hay gente que la padeció con la leña. Y sé que la tía Iris, ahora que vino a Chile, podrá contar experiencias de la leña. Cuando a las 3 de la mañana se te apaga el leñito que dejaste y la temperatura comienza a bajar y vos sentís frío. Y tenés que vos vivir con gas, así que vos la estás viviendo bien vos. Pero cuando tenés leña y sabés que falta fuego, vos vas y tenés que poner otra vez. Y no importa si tenés que levantarte a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana o se apagó porque se durmieron. Y ¿quién se levanta primero a prender el fuego? Cuando habla de vivir, de vivificar, significa volver a encender. Y tal vez haya aquí personas que todavía están así, que necesitan volver a encender esa chispa de la pasión por el Señor, de la pasión por servir, de la pasión por las almas, de la pasión por el Señor. Si eres una persona que ya conociste a Cristo, tal vez estés así. Hoy Dios quiere que te vayas de este lugar habiendo arreglado esa cuenta. Porque sabes lo que te está diciendo, no puedes vivir más de esa forma, sin depender de mí y sin tener conciencia de mí. Pero tal vez eso es una de las otras personas, de las personas que tienen el nombre de cristiano, pero nunca se encontró con ese Dios, nunca se encontró con la obra de Jesucristo. Y todavía su vida ni siquiera puede encenderse, porque no hay algo que está en su interior que se llama Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y hoy es el momento de entregar tu vida a Cristo, de no irte de este lugar sin conocer a Jesús. Es el momento de rendir tu vida al Señor. Y para que seamos justamente una generación que marca diferencia. Fíjate que para el Señor existen dos tipos de personas, no existen 3, 4, 5. La nueva definición de los sexos, 20.000, no sé cuántos, 100.000, 200, no sé, 130 personas entre homosexuales, swinger y qué sé yo, y aquello y el otro. No entiendo nada. Yo sé que Dios nos hizo hombre y mujer y no sé por qué hay ahora 130 sexos. De repente se multiplicaron.
La redefinición de lo que decíamos al principio. ¿Cómo vas a redefinir tu vida hoy? ¿Saliendo con el Señor o siguiendo como estás? Dios quiere encender tu corazón hoy. Queda este 2022, queda el 2023, quedan 10 años, 20 años, 30 años, no sé cuánto el Señor nos va a permitir vivir. Pero Dios quiere que encendamos el fuego. Y ese fuego comienza rindiéndose delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a cerrar todos los ojos sin mirar a nadie, sin estar pensando en el otro. El Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros y está queriendo tener un encuentro con nosotros. Si no tenemos a Cristo, el Señor te está pidiendo que realmente puedas recibirle como Salvador. La vida justamente no tiene ni fortaleza ni valor cuando estamos lejos de Él, cuando lo sacamos a Él. Es la multiplicación del cielo. Sin el Señor nada funciona. Pero si somos de los que ya tenemos a Cristo, el Señor nos está llamando justamente a eso, a volver a encender ese fuego, esa pasión, ese compromiso por el Señor, ese amor por Él, esa entrega que teníamos cuando recién conocimos a Cristo y que hoy el Señor reclama de cada uno de nosotros. Un corazón que ande delante de Él, pero un corazón contento y humillado. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque venimos ante tu presencia. Señor, hoy viendo esto que nos muestra, Señor, de dos clases de corazones, de vidas, Señor. Vidas que podemos vivir sin ti, Señor, o vidas que podemos vivir contigo en el centro de nuestro corazón. Señor, te rogamos para que tú nos ayudes, que tú nos limpies una vez más, que tú dispongas de nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, por la necesidad que hay a nuestro alrededor. Porque, Padre, la esencia de nuestra vida significa que seamos útiles delante de ti. Y para ser útiles, Señor, tenemos que ponernos en condiciones. Te ruego por cada uno de mis hermanos hoy que están acá, por aquellos que no te tienen, Señor, por aquellos que hoy no han venido, para que la iglesia, Señor, despierta esta necesidad, Señor, de encender otra vez ese fuego del amor tuyo, Señor, en el medio de nosotros, ese fuego del servicio, Señor, hacia ti. Padre, te rogamos que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes, Señor, a ser distintos y no ser, Señor, una generación más que vive sin ti, Señor, redefiniendo las cosas cuando tú ya pusiste lo que esperas de cada uno de nosotros. Bendice nuestros corazones y vida y te damos gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.